¿Qué pasaría si te dijeran que uno de los matrimonios reales más lujosos de la historia fue en realidad una jaula dorada construida con manipulación, celos y amenazas de muerte? Es la crónica real de una adolescente egipcia que pasó de los salones perfumados de la alta sociedad a ser prisionera emocional del mismísimo trono. Su boda fue celebrada como un cuento de hadas, pero lo que el pueblo no sabía es que, tras la brillante fachada de diamantes y cetros, se escondía un rey obsesionado con Mussolini, un suegro que utilizó al Estado para forzar un matrimonio, y un país que celebraba una tragedia sin saberlo. Infancia privilegiada de Farida. ¿Puede una infancia de privilegios convertirse en el prólogo de una tragedia palaciega? La historia de la reina Farida de Egipto comienza con un brillo dorado que parecía prometer una vida sin sobresaltos. Nació el 5 de septiembre de 1921 en Giza, como Safinaz Zulfikar, en el seno de una familia egipcia de élite. Su padre, Yusef Zulfikar Pasha, era un juez influyente del Tribunal Mixto de Alejandría, respetado tanto por su intelecto como por su cercanía a la aristocracia egipcia. Su madre, Zainab Said, no solo aportaba elegancia y linaje, sino también una posición estratégica dentro de la corte. Era dama de compañía de la reina Nazli Sabri, consorte del rey Fuad I. Desde muy pequeña, Safinaz vivió rodeada de los modales refinados de los salones aristocráticos y el murmullo constante de conversaciones políticas. Sus días transcurrían entre juegos en jardines bien cuidados, lecciones privadas de francés y música, y las visitas regulares al Palacio Real gracias a su madre. Nada parecía fuera de lugar. La niña se destacaba por su inteligencia y porte elegante, ganándose pronto el afecto de quienes la rodeaban. Ya a temprana edad, su presencia era notable incluso entre los círculos más estrictos del protocolo real. Lo que pocos sabían era que esta educación privilegiada no solo la estaba preparando para ser parte de la alta sociedad, sino que la estaba moldeando, sin saberlo, para ser reina. Egipto, en ese entonces, vivía un momento de transición. Entre el pasado otomano y el presente occidentalizado, la monarquía intentaba mantenerse vigente, pero enfrentaba tensiones internas, presiones coloniales y crecientes movimientos nacionalistas. En medio de ese escenario volátil, Safinaz crecía como una flor en un invernadero, cuidada, observada, pero ajena a la tormenta que algún día la envolvería. El padre de Farida, Yusef Zulfikar, fue más tarde embajador de Egipto en Irán, un cargo que obtuvo por presión política tras aceptar el matrimonio de su hija con el rey Farouk. Esta designación, aparentemente diplomática, fue una forma de mantenerlo lejos de los asuntos palaciegos y controlarlo políticamente. Primer encuentro con el rey Farouk. ¿Puede un solo encuentro cambiar el curso de toda una vida? Cuando Safinaz Zulfikar, aún sin saberlo, cruzó su mirada con el joven monarca egipcio, el destino ya había comenzado a tejer una historia que se transformaría en una leyenda de amor y tragedia. Tenía apenas 15 años, una edad donde los sueños aún conservan su brillo y la realidad parece lejana, casi decorativa. Fue en 1937 cuando su madre, Zainab Said, recibió una invitación poco común: acompañar a las princesas del reino en un viaje a Suiza y llevar con ella a su hija. Farouk, por entonces un adolescente de 17 años recién coronado, estaba en plena efervescencia del poder. Con una mezcla de inseguridad e ímpetu juvenil, buscaba rodearse de figuras que alimentaran su ego y su encanto. Durante el viaje, en St. Moritz, los días se sucedieron entre eventos privados, salidas discretas y momentos de ocio. Fue allí, entre la nieve extranjera y los lujos cortesanos, que el rey vio por primera vez a Safinaz. La joven, elegante y sobria, tenía una belleza distinta. No era ostentosa, pero su porte era magnético. Farouk quedó hipnotizado. Ella, por su parte, apenas comprendía lo que estaba ocurriendo. No era una pretendiente ni una mujer interesada en la vida palaciega.
Su presencia allí respondía al protocolo, al deseo de su madre y tal vez a la suerte que siempre la había rodeado. Sin embargo, algo en la mirada del rey la hizo estremecer. No era solo deseo, era una determinación incipiente. Desde ese instante, Farouk no volvió a mirar a otra con los mismos ojos. Cortejo real y advertencias paternas. ¿Qué ocurre cuando el amor se confunde con la obsesión y el poder se disfraza de romanticismo? A su regreso de Saint Moritz, Farouk no podía apartar de su mente la imagen de Safinaz Zulfikar. Para él, aquella joven no era solo una figura encantadora. Era la personificación de todo lo que el nuevo Egipto moderno y elegante debía representar. En su mente, ella ya no era una simple dama de compañía en formación, era su futura reina. Y en esa convicción, empezó una campaña que combinaba deseo, estrategia y una buena dosis de presión monárquica. El cortejo de Farouk fue cualquier cosa menos sutil. En una época donde las convenciones sociales eran estrictas y la discreción una norma inquebrantable, él rompió con todo protocolo. Enviaba a diario regalos lujosos, flores frescas traídas de Alejandría, cartas escritas por sus asistentes y mensajes llenos de adulaciones. La familia Zulfikar, aunque pertenecía a la élite egipcia, no estaba preparada para un asedio tan directo por parte del rey mismo. Era imposible negarse sin provocar consecuencias, pero también era difícil aceptar sin cuestionar. Yusef Zulfikar, padre de Safinaz, fue el primero en encender las alarmas. Hombre cultivado y conocedor del ambiente cortesano, no se dejó cegar por el brillo de la realeza. Desde el principio, entendió que detrás de ese interés desmedido había algo inquietante. No se trataba de amor auténtico, sino de capricho, posesión y necesidad de afirmación del joven monarca. Le advirtió a su hija con una franqueza inusual: casarse con un rey puede parecer un sueño, pero puede convertirse fácilmente en una pesadilla. Coacción para obtener el consentimiento. ¿Qué sucede cuando el poder deja de seducir y empieza a imponer? Para Yusef Zulfikar, la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Tras reiteradas negativas a aceptar el compromiso de su hija con el rey Farouk, su vida y la de su familia dio un giro que superó cualquier advertencia previa. Lo que empezó como un cortejo con tintes insistentes, pronto mutó en una estrategia de presión encubierta, orquestada desde los rincones más oscuros del poder palaciego. Zulfikar había dejado claro que Safinaz era demasiado joven para casarse, que aún tenía mucho por aprender, y que la vida de reina no debía ser decidida por un impulso. Pero esas palabras, tan sensatas como paternalmente protectoras, cayeron como una afrenta en el ego de Farouk. Un monarca recién coronado no podía tolerar una negativa pública, y menos de alguien que no formaba parte directa del aparato estatal. La negativa fue interpretada no solo como una falta de cortesía, sino como un desafío que requería una respuesta ejemplar. La venganza no se hizo esperar. Mientras Zulfikar planeaba unas vacaciones diplomáticas en Beirut, fue interceptado por las autoridades egipcias bajo pretextos banales. Lo retuvieron por días, sin cargos claros, sin explicaciones convincentes. La incomodidad pronto se transformó en amenaza cuando recibió una invitación directa para reunirse con el rey en el palacio de Montaza. Lo que allí ocurrió no fue un diálogo entre caballeros, fue una confrontación calculada. Propuesta con lujos y cambio de nombre. ¿Puede un anillo ocultar el peso de una jaula? Cuando Farouk finalmente logró lo que tanto había deseado, el consentimiento de la familia Zulfikar no perdió un segundo en orquestar una propuesta que, más que un acto romántico, fue una proclamación de poder. Eligió un día especial, el cumpleaños número 16 de Safinaz. Aquella jornada, el palacio rebosaba de flores, seda y un murmullo sutil que anunciaba algo trascendental. Todo estaba cronometrado como si se tratara de una ceremonia de Estado, porque, en el fondo, lo era. Farouk apareció en la celebración a bordo de su flamante Alfa Romeo, una joya de la ingeniería italiana.
brillante bajo el sol egipcio. Su llegada causó un revuelo entre los presentes. Con una sonrisa segura y rodeado de escoltas, caminó hasta ella con un paquete pequeño en una mano y una caja ostentosa en la otra. Primero, entregó una carta cuidadosamente caligrafiada. Luego, abrió la caja y reveló un diamante impresionante, del tamaño de una almendra, que según los rumores había sido traído de Bélgica. La dote que ofreció era de $50,000, una suma inmensa para la época, y prometió aún más joyas, trajes y un futuro de esplendor inigualable. Pero el gesto más simbólico no vino envuelto en terciopelo, sino en palabras. Le dijo que quería cambiar su nombre. Ya no sería Safinaz. A partir de ese día, sería Farida. Un nombre árabe, corto, rotundo, que en el dialecto egipcio significaba la única. Según explicó, creía firmemente que los nombres que comenzaban con F traían buena fortuna a la familia real. Esa afirmación, que pareció encantadora a muchos, era en realidad un reflejo de su tendencia a envolver el control con un lazo de superstición. Señales de alarma antes del matrimonio. ¿Es posible ignorar el trueno cuando todo el cielo ya está cubierto de nubes? Antes de que el matrimonio entre Farida y Farouk se materializara, las advertencias se multiplicaron en formas que iban desde gestos incómodos hasta tragedias que parecían dictadas por el destino. Pero el brillo de las coronas a veces ciega incluso a los más sensatos. Con la propuesta oficial aceptada, Egipto se preparaba para una boda real que prometía ser inolvidable. Las calles de El Cairo se llenaban de flores. Las radios transmitían canciones compuestas en honor a la futura reina, y el pueblo, necesitado de símbolos de unidad y modernidad, abrazaba la ilusión de un nuevo comienzo. Pero mientras los festejos se organizaban con precisión militar, los detalles más íntimos comenzaban a desvelar una realidad menos encantadora. Farida, aunque aparentemente feliz, empezaba a notar un cambio brusco en el comportamiento del rey. La dulzura de los primeros días dio paso a actitudes más frías, exigentes e incluso autoritarias. Farouk, que antes la colmaba de atenciones, ahora imponía su voluntad con palabras duras y miradas que no admitían réplica. Los ensayos de protocolo eran interminables y llenos de correcciones ásperas. La manera en que debía caminar, cómo debía mirar a los ministros, qué tonos de voz eran apropiados y qué gestos debía evitar. Los que conocían a Farouk desde su infancia notaban con inquietud que sus rasgos más oscuros estaban resurgiendo. Su impaciencia, su ego vulnerable y su constante necesidad de validación comenzaban a tensar el ambiente. Farida, aún sin comprender del todo la magnitud de lo que se avecinaba, empezaba a sentir que no estaba simplemente uniéndose a un hombre, sino ingresando a una estructura de poder donde su voluntad sería la última en contarse. Descubrimiento del verdadero Farouk. ¿Y si el verdadero rostro del amor solo aparece cuando ya es demasiado tarde? Para Farida, el compromiso con el joven rey había sido una montaña rusa de emociones, una mezcla de ilusión, presión y miedo disfrazado de destino. Pero fue precisamente tras el anuncio oficial del enlace cuando la máscara comenzó a deslizarse. Farouk, liberado ya del esfuerzo por conquistarla, empezó a mostrar con nitidez un carácter muy distinto al del príncipe encantador que se había ganado la aprobación a base de joyas y promesas. Al principio fueron detalles, una palabra cortante frente a los sirvientes, una exigencia absurda en medio de una cena, un desprecio sutil hacia alguna sugerencia de Farida. Pero pronto, esas grietas se transformaron en fisuras dolorosas. Farouk no toleraba el desacuerdo. Cada vez que Farida mostraba una opinión propia, él lo tomaba como un ataque personal. Era como si cualquier disenso fuese una afrenta a su autoridad, y su orgullo, frágil como el cristal, estallaba con facilidad ante el más mínimo roce. Las conversaciones comenzaron a volverse monólogos. Farida, inteligente y observadora, intentaba argumentar, participar en decisiones sobre los preparativos de la boda o el diseño del protocolo.
pero era ignorada o corregida. El rey no buscaba una compañera, buscaba una figura obediente, un espejo que reflejara su grandeza sin alterarla. Las primeras discusiones privadas terminaron en silencios largos y frases hirientes. Farida entendía que el respeto ya no era parte del vínculo. Había algo más oscuro, más áspero, que se interponía entre ellos. Influencia de Mussolini y el machismo. ¿Qué ocurre cuando un rey busca un modelo de liderazgo en una figura autoritaria y distante? Mientras Farida intentaba descifrar los vaivenes emocionales de su prometido, una verdad inquietante comenzó a emerger con fuerza. Farouk no solo era inestable, sino que idolatraba profundamente un ideal de poder que iba mucho más allá del trono egipcio. Su obsesión creciente con Benito Mussolini, el dictador fascista italiano, no se limitaba a admiración política. Era una especie de fascinación personal que moldeaba su conducta, su forma de hablar y hasta su manera de relacionarse con las mujeres. En múltiples ocasiones, Farida escuchó al rey citar frases del duce con tono admirativo. Lo mencionaba en reuniones privadas, elogiando su autoridad absoluta, su dominio militar y su imagen de hombre fuerte. En esa misma línea, Farouk adoptó cada vez más una postura machista y agresiva en su trato con ella. Creía, como Mussolini, que la mujer debía ser sumisa, silenciosa y decorativa. En su mente, Farida era parte del mobiliario del palacio, hermosa, obediente y siempre presente, pero jamás opinante. Esto se evidenció con brutal claridad cuando intentó proponer un cambio en el protocolo de la boda para hacerla más sencilla y cercana al pueblo. Farouk no solo descartó la idea con desprecio, sino que la reprendió por atreverse a involucrarse en cuestiones que no le correspondían. Desde entonces, la joven comprendió que sus pensamientos no eran bienvenidos. Se esperaba de ella que luciera impecable, que hablara con voz suave, que sonriera en silencio, pero que jamás interfiriera en los asuntos del rey. Nacimiento de la princesa Ferial. ¿Y si el inicio de una nueva vida se convierte en la chispa que enciende el desprecio? Para Farida, el nacimiento de su primera hija debería haber sido un momento de alegría desbordante, una promesa renovada dentro del caos palaciego. El 17 de noviembre de 1938, en medio de ceremonias discretas y vigilancia férrea, dio a luz a la princesa Ferial. La pequeña llegó al mundo con la dulzura que envuelve a los recién nacidos, con los ojos cerrados a un destino que ya pesaba sobre sus hombros. Maltrato de la suegra. ¿Puede un palacio lleno de lujos convertirse en una prisión emocional? Para Farida, la respuesta tomó forma en la figura imponente y despiadada de su suegra, la reina madre Nazli Sabri. Lo que debía ser una relación de apoyo entre mujeres destinadas a sostener la monarquía desde las sombras, se transformó en una dinámica tóxica, marcada por el desprecio, la vigilancia constante y la humillación silenciosa. Desde el primer día que Farida entró al palacio como esposa del rey Farouk, Nazli dejó claro que no pensaba ceder ni un ápice de su poder informal. Nazli, una mujer con carácter de hierro, había vivido bajo la sombra de un marido dominante y de un trono que no la valoraba. Al quedar viuda del rey Fuad I, encontró en su hijo y en su posición de madre del monarca una nueva forma de poder. En ese contexto, la llegada de Farida fue interpretada más como una amenaza que como una aliada. Le molestaba la juventud de su nuera, su elegancia natural, su creciente popularidad entre el pueblo y, sobre todo, el afecto que en algún momento Farouk había sentido por ella. Desde el inicio, Nazli supervisaba cada movimiento de Farida. Sus vestidos eran comentados con malicia, sus gestos corregidos sin disimulo, sus decisiones maternas cuestionadas como si careciera de juicio propio. Nacimiento de la princesa Fausia. ¿Puede la esperanza renovarse cuando ya se ha marchitado una vez? Para Farida, el segundo embarazo fue recibido como una posibilidad de redención. A pesar de las humillaciones, del desdén de su esposo y del hostigamiento de su suegra,
mantenía una tenue ilusión. Tal vez, si lograba darle un hijo varón a Faruk, todo cambiaría. El amor que no floreció tras la boda quizás podría surgir como un reflejo de gratitud, o al menos, podría encontrar algo de paz. La tensión en el palacio aumentó a medida que se acercaba la fecha del parto. Faruk evitaba hablar del tema, pero su actitud lo delataba. Mostraba un nerviosismo inusual, hacía visitas frecuentes al médico real y mandaba preparar ceremonias especiales en previsión del nacimiento de un heredero. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que solo una cosa importaba: que naciera un varón. El 7 de abril de 1940, las paredes del Palacio Abdin volvieron a presenciar un parto real. El ambiente estaba cargado de expectativas contenidas. Farida, ahora con más experiencia y serenidad, soportó el proceso con estoicismo. ¿Obsesión por tener un hijo varón? ¿Puede un deseo convertirse en una condena? Para Faruk, la respuesta fue un rotundo sí. Después del nacimiento de Fausia, el rey ya no se conformaba con esperar. Su anhelo por un heredero varón pasó de ser una expectativa dinástica a una obsesión personal, una cuestión de virilidad, de imagen, de poder. Para Farida, cada día se volvía más asfixiante. No solo debía lidiar con un esposo distante y una suegra tiránica, sino también con la carga invisible pero constante de un útero que, a ojos del rey, no cumplía su función. Los médicos comenzaron a desfilar por el palacio con una regularidad incómoda. Algunos recetaban tónicos de hierbas tradicionales, otros sugerían reposo activo, una fórmula ambigua que en realidad significaba disponibilidad total para satisfacer los caprichos del monarca. Farida apenas tenía tiempo para recuperarse emocionalmente entre embarazo y embarazo, pero nadie en la corte parecía interesado en su bienestar. Solo se hablaba de la posibilidad de un hijo varón, como si su cuerpo fuera un instrumento diseñado para cumplir una única función. Las medidas no se limitaron a consejos médicos. Faruk, desesperado, comenzó a rodearse de curanderos, alquimistas e incluso astrólogos. Traía ingredientes exóticos desde el Levante, solicitaba talismanes personalizados y hacía consultas a sabios del desierto que afirmaban poder desbloquear la fertilidad real. Uno de los rumores más persistentes decía que el rey, convencido de que su propia energía sexual era clave, comenzó a consumir cantidades absurdas de ostras, convencido de sus supuestas propiedades afrodisíacas. Acusaciones de infidelidad contra Farida. ¿Hasta dónde puede llegar el veneno del rumor cuando el poder lo respalda? En la corte egipcia de Faruk, las palabras no solo eran cuchillos invisibles, sino instrumentos de control. Farida, cada vez más arrinconada por la indiferencia del rey y el desprecio de su suegra, intentaba preservar su integridad entre las grietas del protocolo. Pero lo que no anticipaba era que su figura, antes símbolo de elegancia y decoro, se convertiría pronto en blanco de una acusación devastadora: la infidelidad. Todo comenzó con miradas susurradas, con silencios al pasar, con sirvientes que desviaban la vista en los pasillos. Luego, llegaron las insinuaciones. Se decía que la reina mantenía una relación secreta con un noble de la corte, un tal Wahid Yusri, joven, educado y cercano a los círculos culturales del Cairo. Las reuniones que alguna vez fueron triviales, los saludos en eventos públicos, las coincidencias en banquetes formales. Todo se convirtió en evidencia de un romance que nadie podía probar, pero que todos estaban dispuestos a creer. Faruk, al tanto de los rumores, no reaccionó con sorpresa, sino con frialdad calculada. Para él, aquella historia real o no era útil. Le ofrecía una excusa para continuar con sus propias aventuras, una justificación para humillar aún más a Farida y un instrumento de poder emocional. Faruk y sus múltiples infidelidades. ¿Con qué derecho acusa a quien rompe sus propios votos una y otra vez? Mientras la reputación de Farida era arrastrada por el lodo de rumores no confirmados, la doble moral de Faruk se exhibía a plena luz del día.
como si la corona le concediera inmunidad moral. Las infidelidades del rey no eran un secreto. De hecho, se convirtieron en parte del paisaje habitual de la corte, tan comunes como las recepciones diplomáticas o las cenas oficiales. La diferencia era que Farouk ya no se esforzaba por ocultarlas. Las vivía con el descaro de quien se sabe intocable. Desde el inicio de su matrimonio, las amantes desfilaron por el entorno real como si formaran parte de un protocolo paralelo. Actrices, bailarinas, mujeres de la alta sociedad europea y, en ocasiones, jóvenes extranjeras sin mayor nombre, pero con belleza deslumbrante. Humillaciones públicas de Farida. ¿Puede el silencio convertirse en una forma de tortura? En el Palacio Real de Egipto, el castigo que Farouk infligía a Farida ya no se limitaba al abandono emocional o al desprecio íntimo. Con el paso del tiempo, su necesidad de reafirmar el control alcanzó un nuevo nivel: la humillación pública. No bastaba con engañarla en privado. Ahora, el rey mostraba su desprecio en recepciones oficiales, reuniones diplomáticas y cenas de Estado, como si exponerla fuese parte de su rutina de poder. Todo comenzó con pequeños gestos. Farida, siempre elegante, aparecía a su lado en eventos oficiales, solo para ser ignorada deliberadamente. En varias ocasiones, Farida se enteraba de eventos oficiales solo horas antes, o incluso durante el mismo día. Según memorias de cortesanos cercanos, esto formaba parte de una estrategia deliberada para debilitar su presencia pública y desplazarla del protocolo real.